Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de 2 versus Cine, y en esta oportunidad vamos a hacer una lista bastante interesante que son las peores películas o algunas de las peores películas de la historia del cine, pero que increíblemente fueron sumamente exitosas. Pues bien, arranquemos nuestro ranking de 10 películas pésimas pero exitosas con el puesto número 10 con la producción de Escuadrón Suicida del año 2016 dirigida por David Ayer. Lo cierto es que esta producción fue vapuleada por la gran mayoría de críticos porque la trama era dispersa, había un exceso de efectos especiales que solapaban las fallas de guión, un uso, o más bien abuso, de una banda sonora llena de hits clásicos que para muchos parecía una transmisión de principios de los 80 de MTV. En total, esta película costó en su realización 175 millones de dólares, pero la ganancia mundial fue ni más ni menos de 746 millones de dólares aproximadamente. Seguimos en el puesto número 9 con la película Rambo 2 de 1984, dirigida por George P. Cosmatos, y esta película fue la segunda parte forzada de la primera, que fue First Blood, basada en un libro del mismo nombre. Y First Blood, que fue estrenada en 1982, fue una excelente película de acción, un gran clásico, y era una película que hacía una crítica bien interesante de los efectos de la guerra de Vietnam en la sociedad norteamericana, sobre todo en los militares que pelearon en esa guerra. De hecho, en el libro, y hay una escena eliminada que se puede ver en YouTube, John Rambo moría. De hecho, se suicidaba. Ustedes pueden ver esa escena en YouTube, está la escena eliminada. Pero al final se decidió porque simplemente John Rambo iba detenido, iba preso. Y vino la segunda parte, se eleva a John Rambo a estatus de superhéroe. Y la película sirvió como una especie de reivindicación de la pérdida de la guerra de parte de los Estados Unidos en Vietnam. Y John Rambo se va a nada menos y nada más que él solito, entra a Vietnam, y él solito arrasa con todo un ejército en la selva y rescata unos prisioneros de guerra. O sea, lo que no pudo hacer los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, lo hizo John Rambo en la película. Es correcto. Por supuesto, la película en su momento fue una película que yo mismo fui a verla en el cine y me calé una cola enorme y todo esto, porque fue innovadora en el sentido de que hasta ese momento, con la excepción de Indiana Jones, era una película que tenía demasiada acción, concentraba bastante acción, era imparable la película, y ese tipo de dinámica no se había hecho hasta ese momento. Y de hecho esa película marcó una pauta para todas las películas de acción que vinieron después. Pero hoy en día, cuando vemos esta película, vemos una cinta que está totalmente envejecida, sin vigencia, y lo que hacemos es reírnos, porque es una película que plantea un tema tonto, ¿no? y estúpido hasta cierta medida. Es cierto. Pero ahí está, esta película costó 25 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 300 millones de dólares. Ahora bien, en el puesto número 8 tenemos una producción del año 1997, The Lost World Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg. Hay que tener algo muy en claro. No es la primera vez que Steven hace una segunda parte de un film, porque en el año 84 había estrenado con gran éxito de público y de crítica la segunda de Indiana Jones, que fue Indiana Jones and the Temple of Doom. Pero en esta oportunidad con Jurassic Park no la estuvo a favor con los expertos de cine, porque catalogaron a la película de una secuencia como una secuela innecesaria del clásico film del 93, toda vez que Michael Crichton, el autor del libro original, no había sacado un libro por el cual basarse, si bien él participó en el guión, sin contar con que la trama y las actuaciones resultaban forzadas, casi como un cliché. Pero con todo esto en contra que tuvo The Lost World Jurassic Park, a la final las audiencias fueron en masas a ver esta producción de verano, porque esto fue una producción de verano. Y si hablamos de costos, el costo de esta película fue de 273 millones de dólares aproximadamente, pero la ganancia fue 2 veces más, 618 millones de dólares. Bueno, en el puesto número 7 tenemos una película de que ya en su momento hablamos de ella, que es El ascenso de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams. Ya casi un año que hablamos. Sí, un año de esta película. Y esta película lamentablemente significó un cierre deshonroso de una saga muy querida por nosotros y que terminó en un desastre. Vamos a llamarlo Star Wars Lovers. Sí. Casi que con una mística casi religiosa, que
pegaron un grito en el cielo cuando se estrenó The Last Jedi, película la cual nosotros defendemos y que la mayoría de la crítica ovacionó y le gustó mucho ese giro que había dado Star Wars, ese giro más oscuro, irreverente, pero hubo un grupo reducido de fanáticos empedernidos que no les gustó la película y comenzaron a hacer toda una especie como de bullying mediático por internet. Y esto asustó a Disney y llamaron nuevamente a J.J. Abrams, y lo que hizo J.J. Abrams fue una película complaciente pero a niveles desastrosos. Y bueno, la película costó $300 millones y recaudó $1.074 millones. En el puesto número 6 de estas 10 películas pésimas pero exitosas tenemos una producción de 2014 de nombre Annabelle, dirigida por John R. Leonetti. Annabelle, como ustedes saben, es una suerte de secuela oficial del film de 2013 de Conjuring, que todo el mundo vio y que fue muy bueno. Y este film, en la actualidad, involucra a una pareja, un culto satánico y quizás uno de los nuevos íconos del terror contemporáneo, la muñeca Annabelle, al punto que la gente ve ahora una muñeca de porcelana y la gente se asusta, le da miedo, causa pánico. A los ojos de la crítica ha sido vista como una producción de relleno, más bien enfocada en los jump scares o saltos de susto, como se lo conoce en el medio, que en un enfoque profundo y, si se quiere, psicológico en la naturaleza del mal, como lo hizo el film anterior, o sea, de Conjuring. Y ciertamente esta película, que fue pésima, pero que tuvo un costo de $6,5 millones, a la larga generó una ganancia casi que se pierde de vista, porque generó de ganancia $257 millones. En el puesto número 5 tenemos una película ícono pero de las películas malas. Una de las películas en las listas referentes de las peores películas de todos los tiempos. Siempre aparece esta película. Y ojo, el director repite en esta misma lista. Bueno, ya va, es que podemos hacer una película de este director, un programa nada más de él nada más. Exacto. ¿Okay? Y no estamos haciendo spoiler. Sí, estamos hablando de Armageddon, la película de 1998 dirigida por el gran Michael Bay. Pero no gran porque se haga buena película, grande porque hace malas películas. Ojo, hay que reconocer que ha tenido algunas películas buenas, puntuales, sí, pues pero lamentablemente es más conocido por las películas malas que hace, y Armageddon parece que es la punta del iceberg de las películas malas de Michael Bay. Es una película patriotera, una película que apela al sentimentalismo barato, con unas situaciones de acción forzadas que no tienen ningún tipo de sentido, o sea, y hasta risibles en sí, o sea, secuencias de acción obligadas, que no son consecuencias de la historia. Armageddon costó $200 millones, que es una exagerada presupuesto para una película, y recaudó a nivel mundial $553 millones. En el puesto número 4 de las 10 películas pésimas pero exitosas está esta producción de 2018 dirigida por Corinne Hardy, que es La Monja, otra derivación de The Conjuring, esta vez basándose con el personaje que causó miedo y terror en The Conjuring parte 2, ahora en solitario. Y aquí estamos hablando, en el caso de Conjuring, de una franquicia de terror con todas las de la ley, como serían Pesadilla en el Infierno o Martes 13. Pero donde pudiéramos decir que rescatamos las producciones que fueron dirigidas por el propio director original de The Conjuring, es decir, el señor James Wan. El problema con estas derivaciones es que cada uno de estos spin-offs, igual sucedió hace un par de números atrás con Annabelle, busca más el susto fácil que el grito instantáneo, que el terror en su estado más primitivo. Y ese fue el motivo por el cual el film no lo estuvo a favor con la parte de la crítica, cosa que al parecer al público no le importó, porque una producción de $22 millones generó una ganancia mundial de $365 millones. Es decir, a la gente le gusta ver una monja con la cara maquillada fea y asustarse con eso. Seguimos en el puesto número 3, no con una película, porque sería mezquino. Vamos a criticar acá encima la saga completa. Rápidos y Furiosos. Ay, Dios mío. Una cinta amada por muchos, no cabe duda. La primera película fue la más aceptable. La más aceptable. Bueno, sí. Que fue, lo que sabemos de esto, es una copia de la gran película de 1991, Point Break, con Keanu Reeves y Patrick Swayze, el fallecido Patrick Swayze. Lo que pasa es que aquella estaba ambientada en el mundo del surfing y esta la ambientaron en el mundo de los carros. Pero básicamente la historia es la misma, ¿no? Y posteriormente comenzaron a hacer, nuevamente retornó Vin Diesel
cuando él retorna nuevamente a Rápido y Furioso para la cuarta entrega, Es correcto. es cuando otra vez la película vuelve a coger, esta saga vuelve a coger vuelo, pero esta vez comenzaron a convertirla en una especie de Misión Imposible. Misión ¿no? Imposible cruzado con fantasía y con cualquier otra cosa. No, yo creo que es Misión Imposible cruzada con Superman, con Indiana Jones, bueno. Y James Bond del tiro. Ajá. Y tenemos una película, unas sagas que no hay guión. Aquí no hay guión, ¿no? Simplemente se sentaron un grupo de guionistas o el guionista y pensó en puras escenas de carros chocando. Y bueno, a esta escena de carros chocando vamos a ponerle una historia ahí. Sí. La que sea. O sea, ¿no? ideas sueltas que la vamos a empatar todas en una Exacto. película. Lo importante aquí es que los carros choquen. Eso es Es todo. correcto. ¿Okay? Entonces, toda la saga es lo mismo. O sea, carros que chocan, un guión malo, personajes malos, totalmente estereotipados y situaciones de acción totalmente enloquecidas. Porque no estamos diciendo que las películas de acción no tengan un componente de fantasía y fantástico increíble. Que de hecho es válido que lo tenga. Es válido. Lo tiene Indiana Jones, lo tiene en la película de James Bond, lo tiene en la película de Misión Imposible, ¿no? Pero hay una coherencia dentro de esa secuencia de acción y todo esto. Aquí no, aquí hacen lo que ellos les da la gana. O sea, cualquier cosa se inventan allí y parece que a la gente le fascina esto porque la franquicia total, en todo el tiempo que tienen de vida, ha generado 3.900 millones de dólares. O sea que a la gente le gusta bastante los choques de carro. Y si mal no recuerdo, faltan como 3 películas más para Los choques de completar carro. Yo les recomiendo que también vayan a los parques de diversión. En los Sí, parques, sí. Y se monten en los carritos chocones. Los carritos chocones son más Después que tienen más salgan acción que eso. después que salgan a Rápido y Furioso, se van a los carritos chocones y complementan también la... Sí, pero yo creo que se emocionan más en los carritos chocones en los parques de diversiones que con Yo que una sala de cine. Les sale más barato también. Yo me entretengo más en los carritos chocones que en ver esta película. Literalmente. Sí. Ese fue el número 3. Pero en el puesto número 2 tenemos otra saga. Y no me cuesta decir saga porque uno asocia sagas con la Guerra de las Galaxias, con James Bond y demás películas. Pero en este caso es la saga de Transformers. ¿Qué pasa con Transformers? Quizás la única película rescatable de toda esta saga sea la primera. Con todo y que fue dirigida por Michael Bay. Recuerden que Michael Bay va a volver a surgir en esta lista. Bueno, aquí está. Quizás por la novedad del evento y por las actuaciones que no desentonan en lo absoluto. El problema es que las secuelas no llegan al mismo nivel. Cada una es peor que la anterior, y eso ya es mucho decir. Pero lógicamente al público no reacciona de la misma forma, porque la ganancia total en bruto, en taquilla de la franquicia fue de 3.761 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que a la gente le encanta ver robots haciendo lo que sea, como sea, así hagan el ridículo. Bueno, y cerramos con broche de oro, digo yo con broche de oro. Ay, Dios mío. El número 1 con la gran saga de 50 sombras de Grey, ¿no? La gran saga suena muy grande, ¿no? La novela ya venía ya con problemas grandes. La novela, que es un bestseller, una novela muy vendida, y se calificó en su momento como pornos para mamá. Cierto. O sea, literatura porno para mamá. Yo iría más allá. Literatura porno para abuelita. Es lo que creo yo que es esto, ¿no? Porque, o sea, bueno, esta película, lógicamente, el éxito de estos libros generó que Hollywood se fuera a las películas. Lógico. Y ni siquiera intentaron mejorar en algo lo que está planteado en el libro, hacerlo más atrayente. No. O sea, lo hicieron peor que el libro, creo yo, ¿no? Y entonces primero tenemos una pareja que lamentablemente no pega ni con cola. No tienen química. Los dos. El galán, que es el galán, es un galán opaco, no transmite absolutamente nada. Y Dakota Johnson, que no es una superactriz, pero ha tenido otros papeles que lo hace bien. Sí. De hecho, ha hecho muchas películas de Italia, por ejemplo. En Suspiria lo hace maravilloso. Sí, sin duda. Quedó como una de las mejores películas en su momento cuando hicimos esa lista. Es correcto. Pero aquí Dakota Johnson no sirve para este papel. No despierta absolutamente ningún mal pensamiento. Nada. Aparece en la película ahí en ropa íntima, desnuda, y no inspira nada, porque toda la película está mal enfocada, mal hecha, y lo que inspira es totalmente, no hay empatía con los personajes, y las situaciones que se plantean ahí quieren poner algo como tabú, como una cosa escandalosa, algo que todo el mundo hace ya hoy en día. No tiene Internet se consigue de todo. Claro, no hay nada de escandaloso en lo que sucede en esa película,
tuvieron que hacerlo más agresivo, buscar o sea, hacerlo más oscuro. Sí. Yo creo que un David Fincher, por ejemplo, o un Paul Barbarón de Bobby Tito hubiese hecho otra cosa más interesante, ¿no? Pero bueno, es que las secuelas que vinieron, las dos siguientes, es que ni siquiera intentaron mejorarlas un poquito. No. Una era peor que la otra. Sin embargo, y todo esto, parece que las abuelitas y las mamás acudieron en masa a la sala de cine. Tienen derecho a entrar al cine. Tienen derecho a ver la película, claro. Estamos claros, ¿verdad? A ver esta telenovela melodramática. Y esta saga recaudó $1.088 millones a nivel mundial.